Hola, bienvenidos a todos a esta masterclass con este tema tan interesante y tan importante para nuestras vidas. El título de nuestra masterclass es Duelo bloqueado, memorias de un drama. Y es importante que comprendamos que cada vez que yo tengo un bloqueo en mi vida o cada vez que yo siento que hay un bloqueo en mi vida, es porque hay un bloqueo en mi historia personal o familiar. Y aquí es importante hacer énfasis en que todos los dramas, ya sea de la historia de mi clan, de mi transgeneracional o de mi historia personal de vida, todos los dramas se reparan. Entonces, pongo un ejemplo, un drama mío de dinero, de vivo endeudado o no puedo retener el dinero que me entra, y por lo tanto la consecuencia es que siempre estoy carente de dinero. Generalmente es una reparación o de un drama familiar, de una memoria de drama familiar con relación al dinero, es decir, quiebras, pérdidas, robos, etcétera, o de, de una deuda emocional, es decir, ha habido un drama en mi venida al mundo, en mi proyecto sentido, en mi embarazo. Proyecto sentido es el periodo que abarca desde 9 meses antes de la concepción hasta más o menos los 2 primeros años de vida, extendible hasta los 3 en algunos casos. Entonces hay que ir a buscar cuáles son los dramas, cuál ha sido la dinámica emocional, familiar con relación al dinero, ya sea tanto a nivel transgeneracional como eh, a nivel de proyecto sentido, de este periodo de tiempo, un poco antes de mi concepción hasta mis primeros 2 años o 3 de vida. Y es que para cada duelo hay un matiz o un aspecto específico que puede estar bloqueándolo. Y entonces hay que encontrar cuál es ese aspecto, porque ese aspecto va a ser la clave para trabajar este duelo individual. Por ejemplo, eh, una persona que dice que lo que no puede perdonarse es que no se pudo despedir del abuelo. Entonces el duelo está bloqueado no solo por la ausencia del personaje, del abuelo, pero el matiz específico es no me pude despedir y eso es lo que está generando culpa y eso es lo que está generando una carga emocional que a su vez genera contracciones energéticas negativas y que lo puedo estar somatizando como un síntoma físico o como un patrón repetitivo de vida. Otro ejemplo es el insomnio. Una persona que no puede dormir, una de las claves que hay que investigar detrás del insomnio es si estoy velando a algún muerto. No he podido hacer el duelo del contacto físico, por ejemplo, con la persona. Sigo esperando a que mi marido regrese, aunque mi mente lo sabe que mi marido, si ha muerto, no va a regresar, pero hay todavía una parte interna, una parte que le llamamos en este escenario el niño interior, esa parte que no ha podido hacer el duelo del contacto físico de la persona. Y entonces es como que esa parte de mi psique que ha quedado ahí congelada en el tiempo con todas estas emociones activas y a su vez reprimidas en el inconsciente, es lo que me impide dormir. Y esto también puede venir, vuelvo a repetir, a nivel transgeneracional, muertos que, que, que han sido dolorosas, las separaciones, las ausencias, y que se ha transmitido ese mensaje de generación en generación de hay que velar a los muertos y entonces puedo somatizar en un insomnio. Recordemos que no podemos nunca generalizar. Estamos hablando indicativos de la temática del duelo bloqueado, posibles consecuencias de duelos bloqueados,
Pero aquí lo más importante es el trabajo individual que cada uno de ustedes empieza a hacer desde el momento en que está escuchando esta introducción a esta conferencia o a esta masterclass. Aquí lo importante es que cada quien escuche esta masterclass no con la mente, sino con el cuerpo, y que constantemente nos estemos pasando un scanner para, como de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, como para ver qué voy sintiendo a medida que voy escuchando esto, qué es lo que va haciendo resonancia en mí, con qué me puedo sentir identificado o identificada, porque eso es lo que me va a dar la pauta, me va a dar el mapa de los aspectos que son una oportunidad de trabajo, de sanación, de aprendizaje para mi vida. En esta masterclass no pretendemos hacer diagnósticos, no pretendemos dar tampoco soluciones o curaciones mágicas, porque trabajar con la psique de la persona y trabajar con el inconsciente de la persona es individual. Esto quiere decir que necesitamos, la persona que quiera hacer un trabajo interior necesita tener un espacio privado para plantear su propia temática, sus propios dramas, y a partir de ahí se hace un acompañamiento haciendo toda una indagación, una investigación de las claves del origen de la problemática para luego pasar a la acción, y es aportar recursos, medidas para poder salir de esta problemática, pero este trabajo se hace de forma individual. Entonces, habiendo dado esta introducción y habiendo aclarado esto que acabamos de mencionar, pues ahora sí vamos a empezar con la masterclass haciendo la diferencia de los dos tipos de duelos. Existen los duelos reales, que son los duelos por muertes reales, valga la redundancia. Una muerte real puede ser justificada o admitida, es decir, es justificado, entre comillas, que mi bisabuelo, que tiene 95 años, muera. Casi que se sabe de alguna manera y se espera que en algún momento pase eso. Pero también hay duelos reales que no son justificados y que por lo tanto no son admitidos. Por ejemplo, las muertes de los niños. No es biológico que un padre entierre a un hijo. No estoy diciendo no es bueno, malo, correcto, incorrecto. Estoy diciendo no es biológico. La biología lo que espera es que el hijo entierre al padre, porque el hijo es la nueva generación y es el encargado de reproducirse para perpetuar la especie. Entonces, cuando hay muerte de los hijos, esto es un conflicto arcaico para nuestro cerebro y es un duelo muy complicado y difícil de superar en muchas ocasiones. También cuando son muertes dramáticas, accidentes, por ejemplo, enfermedades terminales rápidas, adultos que mueren jóvenes, o sea, no esperamos hoy por hoy que un adulto muera a los 40 años o a los 50, cuando la esperanza de vida en la mayoría de nuestros países es alrededor de entre 70 y 80 años, depende. Entonces, las muertes a edades tempranas, repentinas, jóvenes, pueden ser no justificadas, no admitidas y por lo tanto mucho más difíciles de superar. También el otro tipo de duelos que vamos a estar investigando y hablando el día de hoy son los duelos simbólicos. Son muertes simbólicas. Vamos a profundizar en esto más adelante. Primero, vamos a ver que dentro de los duelos reales hay dos tipos de duelo. Los duelos estructurales, que son los duelos que realmente no me pertenecen. Son los duelos transgeneracionales, las memorias del drama transgeneracional familiar o las memorias de los dramas en el proyecto sentido, es decir, en este periodo de
desde mi concepción, todo mi embarazo hasta los primeros años de vida, el feto, cuando está intraútero, y luego el bebé, hace una incorporación emocional, es decir, todo el ambiente y la dinámica emocional familiar, el bebé la hace suya y la vive como suya, aunque no le pertenezca. Entonces es importante aquí empezarnos a hacer preguntas. ¿Cuáles son los dramas? ¿Cuáles son los duelos? ¿Cuáles son esas muertes reales o simbólicas que se ha vivido de forma dramática en mi transgeneracional, en mi árbol, en mi historia familiar o en mi proyecto sentido, en este periodo que acabo de indicar? También hay duelos estructurales por los dramas de la primera infancia, es decir, cuando el niño tiene 0 a 7 años. Ahí se traslapa con el proyecto sentido, pero está bien. Se hace una incorporación emocional también. La memoria del drama queda grabada en la psique y en las células del niño. Y estos dramas son los más sencillos, entre comillas, de resolver, estos duelos, perdón, porque los dramas no me pertenecen a la historia de mi familia, pero no son parte todavía de mi propia historia. El segundo tipo de duelo sí, el segundo tipo de duelo real es el coyuntural y estos duelos sí me pertenecen. Son los dramas, las pérdidas, las separaciones que he vivido a partir de los más o menos 7 años. Estas no son matemáticas puras, pero más o menos es un rango por el que nos podemos guiar. Entonces, a partir de los 7 años hasta hoy, yo he grabado el drama o los dramas de mi historia en mis células. Y aquí ya me pertenecen porque ya podemos hablar de mi historia. Ya no hay una incorporación emocional tan fuerte como al 100%, como lo hay en la primera infancia y en todo el periodo del proyecto sentido. Y regreso un momento, aquí es importante observar que a veces está hecho el duelo del cuerpo, es decir, hay un duelo que hacemos del cuerpo de la persona, generalmente le llamamos velorio, velatorio o funeral, y de alguna manera este ritual, si le pudiéramos llamar así, nos ayuda a hacer esta transición del cuerpo físico que ya no está o que ya no va a estar. Pero a veces quedan bloqueados aspectos como el contacto físico, el apoyo, el afecto. O sea, yo puedo entender y puedo hacer el duelo de mi abuela, por ejemplo, que tiene o que tenía 86 años, pero de lo que no puedo todavía superar el duelo es de su cariño, de su compañía, de su voz, y este aspecto específico puede estar bloqueando todo mi duelo. Una enfermedad clásica de los duelos reales no justificados, dramáticos, es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple me lleva a perder el movimiento. ¿Y quiénes son las personas que no se mueven? Los muertos. Entonces, una esclerosis múltiple puede ser el testigo inconsciente de duelos bloqueados, de muertos reales que han muerto de forma dramática e injustificable en el transgeneracional, en el proyecto sentido o inclusive en mi primera infancia. Es como nuestra psique utiliza la enfermedad a manera de portavoz del drama emocional que no he sido capaz de procesar, que no he sido capaz de expresar.
y entonces lo expresamos a través del cuerpo. Ahora sí, pasamos a la siguiente. El duelo simbólico implica un cambio de estado, es decir, son pérdidas o separaciones que nos llevan a cambios de estado. Por ejemplo, las separaciones de parejas, de socios, de hermanos, los divorcios, o la pérdida de la juventud o de la capacidad y de la fuerza física o de la movilidad física. Estos son duelos simbólicos. El terminar etapas de estudios de escuela o de universidad, o el que se terminen deseos, ideales, expectativas con las que no se llegaron a cumplir. Otro duelo simbólico bastante común es el nido vacío, es hacer el duelo con la función materna o paterna, cuando ya los hijos pues salen del nido y salen de casa, ya sea por motivos de trabajo, de estudio o para ir a formar sus propios nidos. También es importante investigar nuestro primer gran amor. A veces, con el primer gran amor, estamos reparando toda una historia transgeneracional de amores perdidos. Entonces, con nuestro primer gran amor, reparamos, traemos de regreso a ese amor perdido en el transgeneracional. Por ejemplo, una madre, un padre o un abuelo o una abuela que no se han casado con el amor de su vida o no han hecho una vida de pareja juntos con el amor de su vida. Y esto se daba mucho, sobre todo antes, cuando los matrimonios eran arreglados o de alguna manera pactados o negociados. Entonces, las personas no se casaban siempre con sus verdaderos amores. Y esto no quiere decir que no hayan tenido matrimonios buenos, felices, con hijos sanos, etcétera. Pero ha quedado una memoria ahí guardada de un gran amor perdido. Entonces, aquí la pregunta sería, si yo tengo un gran amor que perdí y que hasta la fecha sigo añorando, aunque esté felizmente casada o casado o viviendo en pareja, si yo sigo añorando ese primer gran amor, posiblemente hay un duelo bloqueado a nivel transgeneracional. También puede ser que cuando hemos sido niños y hemos sentido o percibido carencia afectiva de papá o de mamá o de ambos, esa carencia afectiva yo la sustituyo con mi primer gran amor. Y entonces perder este primer gran amor es de un gran impacto porque para mi psique inconsciente representa perder otra vez el amor simbólico, el afecto simbólico que este primer gran amor me daba o me llenaba, suplantando el vacío que de la carencia afectiva de mamá y papá que viví cuando era niño. Así que es importante que investiguemos esta parte de nuestro pack conflictivo. Otros ejemplos de duelo simbólico puede ser mudanzas o el sentirme desterrado, fuera de clan, como sentir que no pertenezco a esa familia o cuando me han desheredado, por ejemplo, es vivir un destierro. Y luego también despidos del trabajo o cambios de trabajo, la jubilación, el pasar, este es un cambio importante de estado, de la edad productiva a la edad de la tercera edad, a la edad de una mayor pasividad. Y hay personas a las que les cuesta hacer esta transición. Lo importante de los duelos simbólicos es ver quién hay detrás de esta pérdida, qué significa para mí inconsciente, por supuesto, esta pérdida, esta separación, esta
incapacidad que ahora veo y siento y percibo que antes no tenía. Y eso nos va a ayudar a empezar a encontrar respuestas. Entonces, es importante que ubiquemos cuál es la clave, cuál es el disparador. En mi vida cotidiana, ¿cuáles son esas palabras claves, imágenes, objetos, sonidos, olores que representan para mí un tema sensitivo y que me va a ayudar a entrar al mundo de las emociones escondidas? Por ejemplo, cada vez que yo veo o huelo chocolate, inmediatamente pienso en mi abuela materna y en la falta que me hace su compañía. Y esto puede disparar en mí una tristeza profunda o una ira profunda o una impotencia, o ya lo veremos en las diferentes etapas del duelo. Y cuando yo logro identificar estos triggers, estos disparadores, voy a poder también ubicar las emociones que me despiertan. Y entonces voy a entrar a este mundo emocional para poder sanar, para poder encontrar estos dramas no resueltos en toda mi historia personal y en mi historia familiar. Y entonces observemos que cuando hay separación, ya sea por duelos reales o simbólicos, generalmente habrá algún sentido bloqueado. Por ejemplo, me faltan sus palabras, me falta escucharle y eso me puede llevar, no es una regla, por supuesto, es una posibilidad a desarrollar el tinnitus. O, por ejemplo, me falta su contacto, me faltan sus caricias, me falta su calor en mi piel y esto me puede llevar a desarrollar una dermatitis o alguna afección en la piel. Estos son solo ejemplos. Me falta verlo, me falta, cuando llego a la casa, me falta ver sus cosas, me falta ver su ropa, me falta verle. Y esto me puede llevar a alguna enfermedad en el ojo o una constipación, por ejemplo, pueden ser enojos sin expresar, como peleas retenidas, o me falta su olor, me falta percibirlo, y mucha de nuestra percepción es por el olfato, aunque no lo tengamos consciente. O me falta su imagen, me falta su cara, y entonces empiezo a somatizar algo yo en mi cara. Una mancha o alergias o hinchazón en la parte de la cara. Recordemos que la cara es la imagen de la persona, es el símbolo de la persona. Cuando yo pienso en alguien, no me imagino sus pies o sus manos, o sea, me imagino su cara, recuerdo su cara. Y como primer punto de referencia, entonces, si estoy somatizando algo en mi cara, es porque extraño la imagen de esa persona. Todos los duelos que están bloqueados implican una reparación. El duelo es un vacío real por la separación, por la pérdida, y es un vacío emocional. Entonces, inconscientemente, buscamos formas de llenar ese vacío. Y esto es lo que nos genera las problemáticas, la manera en que hemos encontrado, consciente o inconscientemente, de llenar el vacío. Generalmente esto va a ser mi motivo de consulta, el motivo por el que yo vaya a buscar a un profesional o a un acompañante o terapeuta emocional, es porque tengo una problemática que es mi motivo de consulta, y la problemática ha sido la forma que ha encontrado mi psique inconsciente de llenar este vacío de la separación, de la pérdida. Importante entonces preguntarme, ¿cuáles son los bloqueos que tengo hoy en mi vida?
¿Cuáles son, como el ejemplo que les ponía antes de las deudas? ¿O cuáles son las enfermedades que padezco en mi vida? ¿Cuáles son mis dramas? ¿Cuál es mi drama? ¿En dónde me duele la vida hoy? Y a partir de esta pregunta, podemos empezar a hacer un listado de nuestras problemáticas y estar seguros que detrás de esa problemática hay algún duelo bloqueado, real o simbólico. Si tengo bloqueos en mi vida, tengo bloqueos en mi historia, como ya lo decíamos al inicio de esta masterclass. Y bueno, aquí abajo en azul ustedes pueden ver las preguntas que pueden empezar a hacerse desde ya. Vamos a ver este ejemplo de un duelo transgeneracional. Ya hemos mencionado que la esclerosis múltiple es indicativo de un posible muerto real de forma dramática, sobre todo a nivel transgeneracional. Son estas muertes dramáticas, injustificables y por lo tanto no son admitidas y es lo que se le ha llamado el síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente es una terminología acuñada por el doctor Salomón Selam y hay toda una bibliografía sobre el síndrome del yaciente que no vamos a tratar en esta masterclass, lo podremos hablar en otra, para saber identificar y diagnosticar este síndrome y las consecuencias que tiene para la vida de la persona. Entonces, aquí tenemos el caso de Manuel. Este caso es una reparación de un yaciente. La consultante nace el 21 del 5, el 21 de mayo. Esta mujer, a sus 19 años, está comprometida para casarse con Manuel. La fecha de nacimiento de Manuel es el 26 de enero. Resulta que Manuel muere quemado un mes antes de la boda. Muere el 11 del 10, el 11 de octubre. Muchos años después, la consultante se casa con otra persona que se llama Ricardo, pero físicamente Ricardo se parece mucho a Manuel. Manuel, que era su primer gran amor con el que se iba a casar. La consultante con Ricardo tienen 3 hijos. La primera se llama Yolanda y nace el 8 de julio, el 8 del 7. La segunda se llama Yesenia y nace el 20 de octubre. Y el último, hija dice en el texto, pero es hijo, perdón, nace el 17 de septiembre, 17 del 9. ¿Por qué son importantes aquí las fechas? Porque cuando nosotros hacemos un estudio transgeneracional, vamos a identificar mis dobles. ¿Y quiénes son mis dobles? Aquellas personas que nacen, mueren o son concebidos en mi misma rango de fechas de nacimiento o de concepción. Entonces, esto es un tema bastante extenso también, que lo vamos a ver en un curso sobre el transgeneracional y los arquetipos de las dinámicas familiares, que saldrá próximamente. Pero por ahora, lo que quiero que observen es que los hijos de la señora, las primeras 2 hijas, sus nombres empiezan con Y, igual que yaciente, Y. Y luego que la primera hija que nace el 8 del 7, está en línea de afinidad o es doble de Manuel por su fecha de muerte, el 11 del 10. Y la segunda hija, cuyo nombre también empieza con Y, nace el 20 del 10 y está en línea de afinidad con Manuel,
es doble de Manuel por su fecha de nacimiento. El tercer hijo no tiene nada que ver con la historia, y la consultante tampoco, porque por fechas no, porque nace en otra línea de afinidad. Las líneas de afinidad y aprender a detectar y a sacar de quién soy yo doble lo veremos en otro curso. Importante entonces, recordemos que Manuel muere quemado. La primera hija de esta mujer, Yolanda, es bombero y se dedica ¿a qué? A apagar incendios, a apagar quemados. Y la consultante tiene una obsesión con el agua. Ella necesita en su casa tener fuentes de agua por todos lados, y ella cuenta que en el jardín tiene enterrados varios como tambos o toneles en donde recoge el agua de lluvia, porque necesita estar rodeada de agua y saber que tiene agua por todos lados. Obviamente, esto es un exceso. Es una reparación. Reparación no quiere decir resolución, sino un revivir el drama que pasó, en este caso, con su primer amor, Manuel. Y la frase clave aquí es: más estoy en la tristeza por la pérdida de Manuel, más estoy en la fidelidad con la historia del duelo bloqueado. Más estoy en la tristeza, más me mantengo fiel a la memoria de Manuel, siendo él en mi historia personal de vida un duelo bloqueado. Entonces, este ejemplo lo pongo para que veamos que también las fechas de nacimiento, de muerte, de concepción nos sirven para cuando hacemos el trabajo con los duelos, porque vamos a investigar quién hay detrás. Aquí sería interesante saber, en el caso de esta señora, Manuel, de quién es doble de su familia, porque a veces yo traigo al clan de regreso a mi padre o a mi abuelo, casándome con personas que están en línea de afinidad, que son dobles por fecha de nacimiento. Todo esto lo veremos, como ya expliqué, en un curso específico bastante complejo sobre el análisis transgeneracional y los arquetipos, de la dinámica familiar. Veamos ahora duelos por deuda emocional. Esta deuda emocional que viene del proyecto sentido. Ya hemos explicado que el proyecto sentido es ese periodo que abarca desde 9 meses antes de mi concepción hasta mis primeros 2 años de vida, extendible hasta los 3. ¿Por qué 9 meses antes de la concepción? Porque es importante saber cuál es la dinámica emocional familiar desde antes de mi concepción. Y esto también lo explicaremos en la masterclass sobre el proyecto sentido. Entonces, pasamos al ejemplo. Es una madre que no se separa de su marido, con el que ya no quiere estar casada, para proteger a sus hijos. Hay un sacrificio emocional de mamá, que el hijo lo va a llenar o lo va a reparar ese vacío con dinero. ¿Cuál es el resultado posible en el hijo? Me siento obligado a mantener a mi madre, a pagar esta deuda emocional que yo tengo con mi madre, porque ella se ha sacrificado emocionalmente por mí, para mi bienestar, entre comillas. O otro ejemplo puede ser un embarazo no deseado. Por ejemplo, el caso de personas que vienen, que no son esperadas, que bebés no planificados, y que vienen como muy pronto a interrumpir o a molestar, entre comillas, la dinámica familiar. Peor aún, si en esa dinámica familiar hay restricciones económicas, hay restricciones de dinero. Entonces, un posible resultado es para esa persona que vino muy pronto, el posible resultado son las deudas o la imposibilidad de retener el dinero. Es decir, simbólicamente, con mi vida hoy, como estoy como secuestrado por ese programa de deuda emocional, yo debo pagar por mi vida,
pagar simbólicamente por mi vida. ¿Cómo? No teniendo yo el dinero, sino dándoselo, dejándoselo a alguien más, ya sea a los bancos, eh, a otras personas con quienes tengo las deudas, etcétera. Es importante acá que sepamos que los abortos, ya sean voluntarios o involuntarios, van a implicar un duelo. ¿Por qué? Porque un aborto, una pérdida de un hijo, como ya hablábamos al principio, es un conflicto arcaico. Nuestro cerebro ha grabado hormonas de embarazo. Cuando se está en el embarazo hay una sobreproducción de hormonas femeninas necesarias para sostener ese embarazo por 9 meses y de repente de un día para otro ya no hay embarazo. Y nuestro cuerpo debe así, de un momento a otro, regresar a normotonía, es decir, a un estado hormonal normal, llamémosle así entre comillas. Para nuestro cerebro arcaico esto es un conflicto porque hay un faltante, no se llevó a término la gestación y nuestro cerebro lo sabe porque nuestro cuerpo tiene un ritmo y toda nuestra biología tiene un, un ritmo que ha quedado grabado también a nivel de nuestras células. No es casualidad que nuestra gestación como seres humanos dure 9 meses y no 11 o un año. Entonces, este ritmo de, de reproducción que garantiza además la sobrevivencia de la especie queda registrado como un faltante, como un vacío, aunque el aborto haya sido voluntario, pero a nivel arcaico queda como ese vacío y entonces es importante trabajar en el duelo de estos abortos, también los voluntarios y obviamente los involuntarios. Vamos a hablar ahora de los dramas familiares. En el ambiente familiar hay un drama cuando hay un antes y un después que afecta de forma ya sea estructural o coyuntural a los miembros menores de la familia, según las edades de los hermanos mayores. Y vamos a ver aquí un ejemplo, la dinámica general de un duelo familiar. Este primer ejemplo es cuando el muerto es el primer hijo, siendo niño. Este duelo, que es dramático, inesperado, injustificable y por lo tanto no admitido, generalmente es un duelo que va a afectar a todos los demás hermanos. ¿Por qué? Porque va a marcar a los padres y va a quedar generalmente un miedo a que los demás hijos mueran. Entonces el segundo hijo será un hijo de sustitución, así se le llama en Proyecto Sentido. Este hijo va a sustituir la memoria de la pérdida del primero. Y el tercer hijo será la llanta de repuesto o la rueda de repuesto. Es decir, este hijo va a estar como sentado en la banca del equipo, por si se necesita que se sustituya la memoria del hermano muerto. En caso que el segundo también muera, el tercero es el que va a pasar a sustituir a los dos. Esto es un mecanismo de defensa psíquico para tener garantizada la continuidad del clan, la continuidad de la especie también. Veamos ahora este otro ejemplo, la dinámica general de un duelo familiar cuando es el tercer hijo el muerto. Si ha muerto el tercer hijo, el cuarto hijo va a nacer en un clima de duelo bloqueado, porque generalmente, ya hemos dicho, las muertes de los niños son injustificables y no admitidas. Por lo tanto, se va a ver afectado. Y para los dos hijos mayores hay dos posibilidades. Si son menores de 7 años, los hermanos mayores, van a hacer una incorporación emocional del drama y les va a afectar de manera estructural en su personalidad.
porque hasta los 7 años se está conformando toda la estructura de la personalidad psíquica de la persona. Si son mayores de 7 años, la estructura de la personalidad ya está construida, por lo que no les va a afectar de manera estructural. Esto es en general, pero como he dicho desde el principio, vamos para cada caso a hacer la investigación, la indagación personal, individual, de la historia y del drama personal familiar de la persona, del consultante. Veamos ahora un tercer ejemplo, cuando es el último hijo el que muere. Entonces, quedan las dos posibilidades para los hermanos mayores, como en el caso anterior. Si los hermanos mayores tienen menos de 7 años, van a ser afectados de manera estructural. Si ya tienen más de 7 años, tienen mucho menos probabilidad de ser afectados. Y esto no quiere decir que no les duela o que no les genere tristeza o algún tipo de sufrimiento momentáneo, pero no va a marcar la estructura psíquica de la persona para el resto de su vida si son mayores de 7 años. Si son menores de 7 años, lo más probable es que sí, es que queden estructuralmente afectados. ¿Y cómo lo pueden somatizar? Pues lo podrán somatizar más adelante, ya lo veremos, con algunos síntomas físicos, uno o varios, o con patrones de vida como lo que hemos hablado del dinero. Por ejemplo, un duelo, otra vez de deuda emocional, de muertes previas por proyecto sentido. Esto sería como en el caso en que ha muerto el primer hijo, por ejemplo, o un niño antes del nacimiento de otro. Entonces, para este otro que nace, que es el hijo de sustitución, él en la psique queda grabada una impronta de debo mi vida gracias a que mi hermano me dejó su lugar. Este es el caso de una mujer que nace después de la muerte de un hermano y como consecuencia de esta muerte, al hijo mayor, o sea, su hermano, el mayor, el primero, se lo lleva la abuela a vivir a su casa. ¿Para qué hace esto la abuela? Para que mamá pueda estar tranquila y vivir su duelo en soledad, en intimidad con su esposo. Pero resulta que en esta intimidad, esta mujer es concebida en un ambiente de duelo real por un niño muerto. Y en un ambiente de duelo simbólico por el hijo mayor que se va de la familia. Entonces, esta mujer tiene estos dos duelos, un duelo real y un duelo simbólico, y un tercer duelo que es mi duelo de la venida al mundo en un momento inoportuno. ¿Cómo somatiza ella? Con las deudas, como lo hemos visto antes. Otro ejemplo de duelo simbólico es el duelo simbólico de la función materna, que ya lo mencionábamos con el nido vacío. Esta mujer dice que su drama son sus hijos. La mayor, de 27 años, tiene problemas con su pareja. El mediano, de 25, tiene problemas con su papá porque él no es como el papá quisiera que fuera. Y la pequeña, de 16, va mal en matemáticas. Como podemos ver, esta mujer, sus hijos ya son grandes, o sea, la menor es adolescente y los demás son adultos, y esta mujer sigue preocupándose por sus hijos como si fueran pequeñitos, por los problemas de pareja que tiene el mayor, por los problemas con el padre que tiene el de en medio, y bueno, la adolescente va mal en matemáticas. Arquetípicamente, matemática es la función paterna, es masculina. Matemática, física, son materias, estudios, profesiones que tienen que ver simbólicamente, arquetípicamente con la función o la figura paterna. La química, por ejemplo, tiene que ver con la función materna, la madre, porque la química combina los elementos de la naturaleza. Como vemos en este caso, hay una hiperfunción materna, hay una mamitis.
Esta mujer está obsesionada por querer tener hijos perfectos, con una vida perfecta, y como la vida de sus hijos no es perfecta, como ella quisiera que fuera, ella lo vive como un drama para ella. Ella, supermamá, tendría que resolverle la vida a sus hijos. Ella lo que ha trabajado es este duelo con la función materna, esta hipermamitis, para que pueda vivir con mayor paz y con disfrute este dejar ir a sus hijos para que, bueno, hagan su vida y se experimenten a sí mismos en su vida, resolviendo además sus propias problemáticas, dándoles la oportunidad de valerse por sí mismos y de demostrar que no son unos inútiles. Veamos acá un duelo real de falta de referentes con una persona que somatiza con un vértigo y náusea. La problemática del vértigo es la falta de referentes, la falta de pilares. Es como navegar en la tormenta sin puntos de referencia. No sé ni para dónde está el norte ni el sur, no sé a dónde ir, qué dirección tomar, no sé dónde estoy, me siento perdido, no tengo referentes, puntos de apoyo. Las náuseas y los vómitos tienen que ver con la vesícula biliar, y la vesícula biliar, los conflictos psicosomáticos son la injusticia, la ira contenida y el rencor. Eh, entonces, ¿cuál es el drama de esta persona? Es la muerte de su madre. Desde que murió su madre o desde que murió mi madre, me quedé sin quién acudir cuando tengo un problema. Ahora, el matiz de este duelo es hacer el duelo no de la madre físicamente, sino de la madre como el pilar. Tomar conciencia de la ausencia de este pilar y de la ausencia de este apoyo, que además se ha vivido con una tonalidad de injusticia, de ira contenida y de rencor. Y por eso hay náuseas y vómitos cuando a este hombre le da el vértigo. Veamos otro posible caso, que es un duelo sobre duelo. Son duelos pendientes que están escondidos detrás de otro duelo. Por ejemplo, mi yo adulto puede hacer el duelo de mi abuela, pero mi niño interior o mi niña no puede hacer el duelo de mi abuelita, que fue quien me hizo de segunda mamá o de madre simbólica, porque mi madre, cuando yo era muy pequeñita, se iba a trabajar y me dejaba al cuidado de mi abuelita. Entonces, no solo es el duelo físico de mi abuela, que eso el adulto lo puede comprender, pero es el duelo emocional de la niña o del niño que ha perdido a mi abuelita, y además hay un duelo simbólico oculto que es la ausencia de mamá, la separación, el vacío que sentí de forma consciente o inconsciente cuando era pequeño o pequeña, cuando mamá me dejaba para irse a trabajar y yo quería estar con mamá, y aprendí a llenar ese vacío de mamá con la figura de mi abuelita. Habiendo hecho estas ejemplificaciones y aclarando algunos conceptos, vamos a entrar ahora a ver las 9 etapas del duelo clínicas que vamos a investigar cuando estamos trabajando sobre nuestros propios duelos o cuando estamos trabajando los duelos o los dramas bloqueados de otras personas. Vamos a ver que la primera etapa es la etapa del shock, de la negación de la realidad. Hay una estupefacción, como un pasmo, donde la persona dice, esto no lo puedo creer, no es posible, no puede estar pasando esto. Hay una sensación grande de impotencia. La siguiente etapa es el regateo. El regateo es esta negociación. Una vez ha pasado ese pasmo, esa inmovilidad, esa estupefacción del shock, podemos empezar a regatear, como daría mi vida a cambio de la suya, tuve que haber sido yo en lugar de él o de ella, o empezar a negociar incluso con Dios o con la figura de Dios. Si me quitas este dolor, te ofrezco esto, o para que no vuelva a ocurrir esto,
en mi historia o en mi familia vamos a hacer, te ofrezco A, B, C, D, F, G cosas, es una etapa de negociación. La siguiente es la etapa de la tristeza o de la ira. Estas van juntas, tristeza, ira, ira, tristeza, porque puede haber una mezcla de las dos o un cambio de orden. Y vamos a ver entonces que la tristeza es el abatimiento, es una melancolía, es una depresión, es una desesperación y hay un aislamiento del exterior, porque la tristeza es la emoción que me invita a contenerme, a guardarme, a estar más en contacto conmigo mismo, conmigo misma, a estar en el silencio. Hay un exceso cuando se llega incluso al descuido personal. Y esto, cuando ya hay un aislamiento total de la sociedad, de la vida social, y cuando ya hay un descuido de la higiene y del cuidado personal, ya se vuelve algo más serio. La tristeza, esta etapa de la tristeza tiene a su vez varias etapas. Obviamente la sensación de tristeza. Luego, esta sensación de tristeza se queda instalada, provocando una depresión compensada. Es decir, yo voy a llenar esta tristeza o no quiero sentir esta tristeza, entonces, ¿cómo la voy a evitar? ¿Cómo la voy a evadir? Puede ser con una sobrecarga de trabajo, puede ser comiendo en exceso o haciendo muchísimo deporte, volverme obsesivo con alguna ocupación, con algún hobby, por ejemplo. Eh, Luego puede venir una depresión si se queda instalada por mucho más tiempo, no compensada, y esto es lo que se le llama ya una depresión en donde la persona se aísla del mundo, ya no quiere salir, a veces deja de cambiarse de ropa, deja de bañarse, o sea, como que se descuida totalmente. Luego puede venir una etapa de melancolía donde aún se restringe más la vida social. Luego puede venir una desesperanza y la desesperanza ya es una señal de alerta importante porque lo que queda después de la desesperanza es el suicidio. Esto, por favor, no es una norma, vuelvo a repetir, y no quiere decir que todos los que tenemos un duelo bloqueado vamos a pasar por estas etapas. Todos tenemos en nuestros mecanismos psíquicos de defensa diferentes maneras de lidiar con nuestros dramas y con nuestros duelos bloqueados. Estamos poniendo nada más generalidades, no para que las generalicemos en nuestra historia, sino para que nos sirvan de pauta, de guía para investigar en nuestra historia. La siguiente etapa, que es la de ira, la ira lleva una connotación de injusticia escondida. Por lo tanto, hay rencor, a veces hay odio, a veces hay venganza, a veces hay culpa. Y es una expresión ruidosa. Así como la tristeza es como más silenciosa, más de resguardarse, de aislarse, la ira son personas que se están enojando por todo y que explotan dramáticamente por nimiedades, por las cosas más sencillas que no ameritan un enojo o una rabieta. Y es porque están a partir de las eventualidades de la vida cotidiana, proyectando ahí toda esa sensación de injusticia, de odio, de rencor que tienen guardado. Es ira contenida que busca salir, esa sobrecarga emocional busca explotar, salir para que no haya una implosión. La siguiente etapa es la etapa de la explicación. Personas que se quedan atrapadas preguntándose el por qué. ¿Por qué de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y necesitan muchas explicaciones y le tratan de encontrar la lógica. ¿Por qué si mi esposo, ya sé que tenía cáncer, pero es que su muerte fue repentina, yo no me lo puedo explicar, si los médicos dijeron que tenía tanto tiempo de vida y de repente murió y no murió, murió de un infarto, ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Pero por qué? No logro entender la explicación. Entonces hay una fijación única como comiéndose el coco, quebrándose la cabeza, tratando de resolver este enigma.
La siguiente etapa es la etapa de la comprensión. Esta es una etapa puramente intelectual. Es la cabeza la que logra comprender, la que logra aprobar una explicación y tolerarla. O sea, pero cuando hay un bloqueo es como que, ok, entiendo la explicación, entiendo que los médicos me dijeron que el infarto era una posibilidad dentro de los conflictos físicos que conlleva el cáncer que tenía mi esposo, pero no lo puedo, sigo sin entenderlo, como que ¿por qué? Entonces siempre hay como una mezcla entre la etapa de la explicación y de la comprensión. Más me explico, menos comprendo. O más me trato de explicar, menos comprendo. La siguiente etapa es la etapa de la integración. Integrar quiere decir bajar de lo intelectual al cuerpo, captar con el cuerpo, comprender con el cuerpo. Esto se hace con las entrañas. ¿Y cómo sé yo si he integrado? Porque siento una descarga a nivel energético en mi cuerpo. Hay una liberación emocional a nivel en el cuerpo. Cuando estoy bloqueado es como decir, ok, lo entiendo, tengo la explicación, la comprendo, pero no la acepto. No la puedo y no la quiero aceptar. O sea, es como que si hay una separación entre la mente que lo ha logrado entender y comprender, pero el cuerpo no lo quiere aceptar. Hay un rechazo a nivel emocional orgánico de esa explicación y de esa comprensión. Es como si la cabeza va por su lado y el corazón va por otro lado. Aquí son comunes las problemáticas de cuello. Cuando hay problemática de cuello o de cervicales, hay probablemente una desconexión entre la comprensión de la mente y la comprensión del corazón. La siguiente etapa es la aceptación, que es el soltar, el perdonar. Y esto quiere decir admitir, o sea, consentir, aceptar esta realidad. Eh, Aunque haya cierta soledad, aunque sigue habiendo el vacío, se puede aceptar mejor. Y la consecuencia de esta aceptación es la serenidad. Cuando me quedo bloqueado en esta etapa en que no puedo soltar, es muy común que la sintomatología sea el estreñimiento. Y la última etapa es la reinversión en la vida con plena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Es volver a vivir mi vida, volver a invertir en mí mismo, pasar a la acción con nuevos proyectos, nuevos planes, darme el permiso de vivir nuevamente. Ahora, es importante en esta etapa ver la fidelidad familiar invisible y la fidelidad individual inconsciente. ¿Qué es la fidelidad familiar invisible? Es mi fidelidad al clan. Por ejemplo, se ha muerto mi madre o mi padre y todo el mundo, o no todo el mundo, pero quiero decir varias personas cercanas a mí, mis hermanos, mis tíos, mis hijos están como bloqueados en la tristeza, por ejemplo, o en la ira, y yo ya acepté, ya lo solté, pero como que no me permito volver a poner música, volver a vestir de colores, quitarme el luto, ¿verdad? Como dicen, quitarme el negro, porque tengo miedo de que vaya a ser juzgada, rechazada, desterrada. El peligro de salir de la fidelidad familiar invisible es el destierro, es no sentirme parte del clan o que me saquen simbólicamente, que me rechacen. Y entonces aquí mi fidelidad individual inconsciente va a ser la protagonista en mi vida. En mi familia, por ejemplo, hay un mandato de a los muertos hay que velarlos por lo menos un año, es decir, hay que llevar luto un año. Y si yo ya pasé a la fase de la aceptación, mi fidelidad individual inconsciente puede elegir desde el adulto de hoy salir de la fidelidad familiar invisible a mi clan y elegir, aunque hayan pasado solo 2 meses, volver a vivir mi vida, volver a invertir en mí, en mis proyectos, volver a poner música, vestirme de colores, volver a mi vida como a mi ritmo normal, aunque los demás no lo puedan hacer. Y esto no implica obligar a los otros a que sean o actúen igual que yo.
pero sí que en plena conciencia, desde el adulto de hoy, sin culpa y desde la paz, aceptar que yo ya superé ese duelo y que hoy puedo elegir con mi inconsciente individual salir de esa fidelidad familiar y no aceptar más ese mandato, esa tradición en mi familia de el luto se guarda por un año, por ejemplo. Entonces, como hemos podido ver, cada duelo es una vasija psicosomática y parte de nuestro trabajo individual es detectar hasta dónde, en qué porcentaje está llena esa vasija y en qué porcentaje está vacía. Por ejemplo, el duelo bloqueado de mi abuela está resuelto en un 80%. Pero hay un 20% que me hace falta todavía trabajar, que es llegar a esa fase de aceptación de la ausencia de sus palabras, de su afecto, de su cariño, por ejemplo. Y ahora vamos a empezar a una parte muy interesante, que son los duelos y las patologías. Por ejemplo, es más fácil para mí tener dolor lumbar en la vértebra L5 que admitir que tengo ira con mi hermano, quien me traicionó, gastándose la herencia de nuestros padres. Esto fue un drama para mí, el darme cuenta que mi hermano, mi querido hermano, pudo hacerme esto y pero yo me guardo toda esa ira porque no quiero ser una mala hermana, porque no tengo permiso de demostrarla, porque por fidelidad familiar invisible hacia mi clan, en donde los hermanos no es bueno que se peleen, los hermanos deben permanecer unidos. Entonces yo me guardo todo esto y lo somatizo con un dolor en la vértebra L5 que tiene que ver con los colaterales, la comparación además con los colaterales y que además implica una desvalorización y una impotencia en el movimiento, una impotencia en poder expresar mi ira. Entonces veamos que un síntoma es una forma inconsciente de expresar una realidad psíquica que yo no puedo admitir. No me puedo dar permiso de sentirlo, ni de expresarlo, ni de procesarlo, porque es muy duro, porque es muy dramático, porque no voy a traicionar los mandatos inconscientes de mi clan. Así que lo empiezo a somatizar. Recordemos que todo síntoma implica un estrés psíquico no admitido, no reconocido y no procesado. Y por eso es que lo estoy somatizando en el cuerpo. Y aquí tenemos algunos ejemplos por etapa del duelo. Síntomas bastante comunes, no son una norma, insisto, pero son bastante comunes de duelos que han quedado bloqueados en la etapa del shock, de la negación de la realidad. Es un cansancio muy fuerte, constante, por esa impotencia que se siente de no poder como aceptar o ver esta realidad, o cambiar esta realidad. Pueden haber también temas de riñones y de canales colectores de riñón, como los cólicos nefríticos, por una sensación de derrumbamiento. Se me derrumbó la vida con este drama. O puede haber una temática de vértigos, mareos, por la desaparición de mi referente, como el caso que poníamos de este hombre que pierde a su mamá. Entonces, más tengo vértigo, más recuerdo que mamá no está. Más estoy cansado, más estoy recordando la ausencia de este ser querido. En la siguiente etapa, en la tristeza, las enfermedades más comunes pueden ser las depresiones o los problemas pulmonares. En la medicina china el pulmón está asociado a la tristeza y también problemas de piel como eczema o psoriasis por la separación, la falta de contacto, la pérdida de ese contacto de la piel. Simbólicamente. En la etapa de la ira podemos ver temas de vesícula biliar, como problemas digestivos como vómitos o náuseas, o tensión muscular, o problemas en el ojo. El meridiano de la vesícula pasa por el ojo
y también por todo el lateral de los muslos, entonces por eso tensiones musculares o sobrepeso de las cartucheras o las pistolas puede ser también. Hay que investigar duelos bloqueados en la ira. Y la ira, recordemos que tiene la connotación de injusticia. Los duelos bloqueados en la explicación o en la comprensión, hay una fuerte obstinación, hay una fijación en pensar esa idea para estar buscando esa respuesta que nunca llega. Y las sintomatologías pueden ser las cefaleas, el no entiendo por qué, o incluso las migrañas, el estar así comiéndose el coco o quebrándose la cabeza, como decimos. En la fase de integración, patologías van asociadas más a la parte de nuestro cuerpo que asimila, que integra los nutrientes, que es el intestino delgado. Por lo tanto, puede haber diarreas o puede haber contracturas de cuello o temas de cervicales, como ya explicamos hace unas diapositivas, por esa desconexión entre mente y corazón, mente y cuerpo, mente y emoción. En la fase de aceptación, ya hemos mencionado también que el síntoma más común es el estreñimiento, el no poder soltar, los problemas de recto o los gases. Los gases nos sirven para ayudar a movilizar las heces. Y en la última etapa, la reinversión, la sintomatología es no vivir mi vida. No me doy permiso de volver a la alegría, a la paz, a la normalidad, y me veo obligada a guardar cierto luto, a guardar cierto silencio, a no poder salir de fiesta, a no poder tener relaciones sexuales, porque es mal visto tener relaciones sexuales después de una muerte, aunque es bastante común el deseo sexual después de la muerte. Esto se llama la fiesta manía y es la manera que tiene la psique familiar de reponer el muerto. Si se ha perdido un miembro del clan, es como un móvil que se queda sin una pieza. Un móvil está siempre en perfecto equilibrio. Esto es una metáfora de Bert Hellinger, el creador de constelaciones familiares. Y entonces, si el móvil se queda sin una pieza, el sistema familiar se va a poner en marcha para reponer esa pieza faltante, esa persona, quiero decir, hablando simbólicamente, esa pieza faltante. Y es bastante común que si en un año se mueren, qué sé yo, uno o dos miembros de la familia, al año siguiente o a los 2 o 3 años, nacen nuevos bebés en el sistema familiar, que es la manera en que el clan repone, entre comillas, estas pérdidas para que vuelva a estar todo el sistema otra vez en equilibrio. Y entonces aquí ya hemos hablado de qué es el tratamiento para la fidelidad familiar invisible y para a partir de mi fidelidad inconsciente, individual. Esto es, observo cuál es el mensaje o el mandato del clan y yo desde mi inconsciente individual yo puedo elegir qué hacer con ese mensaje y cómo salir desde el adulto de hoy de ese mandato familiar. Un ejemplo de un duelo psicológico es, por ejemplo, ¿qué lugar ocupo en el corazón de mi madre? Este es el caso de un hombre que está casado y que tiene problemas del corazón. Y su mujer, su esposa, es doble de su madre, es decir, está en línea de afinidad por fechas de nacimiento. La frase clave para esta persona es: yo no sé qué lugar ocupo en el corazón de mi mujer, que a su vez es: yo no sé qué lugar ocupo en el corazón de mi madre. No sé si tengo lugar en el corazón de mi madre, porque mi madre fue una persona poco afectiva, nunca me demostró su cariño, mostraba más preferencia a mi papá y a que mi papá estuviera feliz, y a mí entonces nunca me prestó la atención como hijo, y entonces yo voy a buscar el equivalente de mi madre para resolver este conflicto casándome con mi pareja, que es doble de mi madre. Pero como esto no funciona, porque esa vasija psicosomática de no sé si tengo un lugar en el corazón de mi madre está vacía, empiezo a somatizar con problemas de corazón. Sigo buscando un lugar en el territorio de mi mami. Mi mami lo dice el niño herido.
Entonces aquí hay un duelo simbólico con el territorio materno. Hay que tomar conciencia entonces del principio de realidad desde el adulto de hoy. ¿Y qué es este principio de realidad? Creo que lo vamos a ver en alguna diapositiva un poco más adelante, pero me adelanto a decirlo. El principio de realidad es lo fáctico, lo que no puedo cambiar, el hecho que no puedo cambiar porque ya pasó. Yo no puedo cambiar la infancia que viví con mi madre y no puedo cambiar las acciones que mi madre hizo en aquel entonces cuando yo era niño. Pero desde el adulto de hoy, yo en plena conciencia, puedo estar con mi pareja o mi mujer, en el caso de este hombre, que es doble de mi madre, y desde el adulto de hoy decirme a mí mismo, ya no estoy frente a mi madre, estoy frente a mi mujer y ya no necesito buscar un lugar en el territorio emocional de mi madre, en el corazón de mi madre, porque ahora yo me puedo nutrir a mí mismo, yo me puedo proteger, yo me puedo dar ese afecto. Tampoco lo voy a demandar de mi esposa, sino que desde el adulto de hoy yo me hago responsable a partir de hoy de mi vida. Y es el adulto el que puede ayudar a salir del duelo bloqueado al niño. El niño se queda atrapado en el bucle del duelo, de la tristeza o de la emoción que sea. Y es el adulto el que desde el principio de la realidad, de aceptar lo fáctico, lo que no puedo cambiar, acompañar a ese niño a salir del bucle. Y entonces, paradójicamente, mi mundo cambia. El duelo es un camino y como lo mirábamos en una de las diapositivas anteriores, es una espiral. En una de las diapositivas anteriores había una foto de una espiral. El duelo es un camino y no es un camino en línea recta. A veces vamos saltando de una etapa a otra, a veces regresamos y recaemos en alguna de las etapas que creíamos que ya estaba resuelta. Esto es así, porque esto es un trabajo, no es mental, es orgánico. Y lo hacemos con las vísceras para que haya realmente un cambio biológico, duradero, neuronal. Entonces hay diferentes modelos de aplicación o diferentes protocolos o formas de terapéutica que podemos utilizar según la etapa del duelo que esté bloqueada. Por ejemplo, para la fase de la aceptación, si hay un bloqueo y yo no puedo aceptar eso que ha pasado, ese drama, la relajación es una buena manera de llegar a ese interior para poder observar este principio de realidad fáctico desde la emoción, desde lo biológico. Por ejemplo, para etapas como la tristeza o la ira, estas etapas necesitan ser, estas emociones necesitan ser expresadas, por lo tanto hay que sacarlas. Y se utilizan entonces protocolos más de energía masculina, más de energía yang. El anterior, la relajación, las visualizaciones o modelos de aplicación que tengan que ver más con llegar a buscar las emociones, pero de forma tranquila, suave, calmada, son protocolos donde se utiliza más la energía femenina, la energía yin que todos tenemos. Y las etapas que son más de acción o que se requiere pasar a la acción son etapas en donde se utilizan los modelos de aplicación más de energía yang, más masculinos, que la energía masculina es la que pasa a la acción, la energía femenina es la que contiene, la que nutre y alimenta. Y este cuadro me gusta mucho porque en este cuadro queda muy claro que cuando yo me opongo a esta realidad fáctica, a estos hechos que yo no puedo cambiar, si yo me opongo, el estado de ánimo que genero en mí es el resentimiento. Sigo pensando que las cosas deberían haber sido diferentes y que ya no puedo hacer nada para cambiarlo y entonces se genera en mí un cierto resentimiento. Si yo lo logro aceptar e integrar y soltar, esto no quiere decir que voy a estar de acuerdo o que me voy a alegrar, pero sí puedo encontrar paz. Sé que los hechos del pasado no pueden ser cambiados, pero puedo reconocer que ahora tengo un mundo de infinitas posibilidades frente a mí, de aprendizaje,
de fortaleza emocional, espiritual, etc. Y mientras que si yo me opongo a la posibilidad, a lo que yo sí puedo cambiar, por ejemplo, mi propio estado de ánimo, mi propia emocionalidad, mi propia fidelidad familiar, inconsciente, individual, eso sí que yo lo puedo cambiar. Si yo me opongo, puedo caer en una resignación. O sea, pienso que las cosas nunca van a poder ser diferentes y que haga lo que haga, yo nunca voy a poder hacer que nada cambie. Y entonces la resignación me lleva a una apatía, a no hacer nada. En cambio, si yo lo acepto, la posibilidad de un cambio, de un crecimiento, de un aprendizaje, por ejemplo, en la temática del duelo, aceptando este principio de realidad fáctico, de lo que yo no puedo cambiar, entonces hay un entusiasmo, hay una motivación, sabiendo que en el futuro las cosas pueden ser diferentes y en mi presente también, porque el futuro no existe, se construye de mis momentos presentes, que es el único momento real, es lo único que es real, es este instante presente. Para terminar entonces con este cuadro que resume muy bien lo que hemos estado hablando de oponerme o aceptar, rechazar o estar en paz, concluir con que el principio de realidad, que es lo fáctico, como ya lo hemos dicho, son los hechos que no se pueden cambiar. En la naturaleza, en los animales, por ejemplo, cuando tienen ellos una pérdida, por ejemplo, una cría que se muere, claro que ellos sienten emoción, que es la tristeza, pero este estado emocional en la tristeza les dura muy poco por instinto de sobrevivencia. Pensemos que un animal triste es una presa fácil. Por lo tanto, ellos por instinto aceptan inconscientemente, o sea, su cerebro arcaico acepta este principio de realidad fáctica para pasar a un estado de alerta, de vigilancia y no ser una presa fácil. Es pura biología, cruda y dura, pura sobrevivencia. Entonces, mientras yo más me oponga tanto a lo fáctico como a la posibilidad de hacer un cambio, de vivir mi vida desde el adulto de hoy, lo único que voy a crear es sufrimiento y voy a vivir una vida atrayendo a mí ese mismo estado emocional que estoy emanando, enviando como señales electromagnéticas, es decir, pensamientos y emociones al campo cuántico. Y por lo tanto, se me van a presentar en mi vida situaciones, patrones, personas que me van a acompañar a vivir eso que estoy dando, que es situaciones de sufrimiento, situaciones dolorosas. En la medida en que yo más pueda aceptar mi responsabilidad en mi vida de hoy, como adulto de hoy, con muchos más recursos de los que yo tenía cuando era un niño o cuando era un feto, eso me va a ayudar a encontrar esa paz y esa motivación para hacer cambios en lo que yo llamo mi realidad. Pero no hay nadie que lo pueda hacer por mí, ni existe una pastilla mágica o remedios mágicos o un ritual mágico que me haga dar como pasar de un estado a otro en forma inmediata. A veces los cambios a nivel neurovegetativo sí que se dan rápido cuando hay una toma de conciencia muy fuerte visceral, no una toma de conocimiento que es intelectual, sino cuando yo logro pasar esa descarga emocional a mis vísceras, a mis entrañas, y lo siento como una descarga energética en mi cuerpo, siento que hay un cambio que ni siquiera lo puedo explicar. Una vez he vivido esta experiencia, no hay nada más que hacer, solamente pasar a la acción. ¿Y qué es pasar a la acción? Bueno, empezar a tomar decisiones coherentes con un nuevo estado emocional transformado, elevado, ya no con estas emociones de baja vibración, como la tristeza, el miedo, la impotencia, la frustración, la ira, etcétera, sino con emociones de alta frecuencia vibratoria, la alegría, la gratitud, la paz.
por ejemplo. Entonces, para poder hacer una terapéutica de los duelos, primero tenemos que hacer el inventario de nuestros duelos, hacer un listado de cuáles son los duelos que tengo yo bloqueados. En mi transgeneracional, en mi clan, qué duelos bloqueados hay en toda mi línea de vida, en toda mi historia, incluyendo el proyecto sentido, el periodo que estuve dentro de la panza de mamá. Es decir, aquí es importante poder establecer qué duelos vivió mamá mientras yo estaba en su vientre, inclusive 9 meses antes de mi concepción, porque ese caldo emocional es en el ambiente en el que yo voy a ser concebido o concebida. Y luego, todo el tiempo que estuve dentro de mamá, me estuve nutriendo de la sangre de mamá. Y en la sangre de mamá van todos los neuropéptidos asociados a los estados emocionales de mamá. No es lo mismo crecer en un ambiente con neuropéptidos de bienvenida, de alegría, de tranquilidad, de seguridad, de reconocimiento, de aceptación, por ejemplo, que vivir en un ambiente de tristeza, de injusticia, de ira, de resignación, de tristeza, etcétera, de inseguridad, de rechazo, de exclusión, de destierro. Entonces sí es súper importante que podamos ver qué pasaba en la dinámica familiar desde unos 9 meses antes de mi concepción hasta los 2 años y luego todos los duelos que yo pude haber hecho por incorporación emocional, es decir, los duelos de mi historia, de mi línea de vida en mi primera infancia, de 0 a 7 años, y luego los duelos bloqueados de 7 años en adelante hasta mi vida contemporánea. Duelos reales, un listado para duelos reales, es decir, con muertes reales, y un listado de duelos simbólicos, separaciones, pérdidas, quiebras, todo lo que vimos dentro de las opciones de duelos simbólicos. Y luego a la par de cada duelo que he listado voy a definir en qué porcentaje está resuelto ese duelo, porque eso me va a dar el porcentaje que me falta por resolver, si es que está resuelto en algo. Puede haber duelos que estén totalmente bloqueados y no resueltos. Entonces, para un duelo transgeneracional, es importante que busquemos un acompañamiento para poder entrar mediante una relajación, mediante una inducción, en contacto con la memoria de nuestros ancestros y hacer esa descarga emocional. Toda la información de mis ancestros está en mi inconsciente, esto ya lo estudia y demuestra la epigenética, cómo en el ADN quedan grabadas esas improntas emocionales en forma de códigos biológicos en mi ADN. Entonces, a través de estas metodologías de relajación, estos acompañamientos en donde yo puedo entrar en contacto con esas memorias que han quedado guardadas en mis células y en mi inconsciente, puedo liberar ese dolor que ha quedado congelado en el sistema familiar. Y aquí hago mención del suicidio, que lo mencionamos como la última etapa de la fase de la tristeza. El suicidio, claro que existe un acontecimiento emocional desencadenante para que una persona pase por todos esos estadios de la tristeza hasta llegar al suicidio. Pero un suicidio se prepara durante 3 o 4 generaciones, es decir, en el clan tienen que haber pasado cosas, tienen que haber dramas y duelos bloqueados, reales o simbólicos, desde hace 3 o 4 generaciones para que hoy yo me suicide. Así que esto es súper importante cuando hay suicidios en la familia, hacer toda la indagación del árbol transgeneracional. Pensemos que el duelo es global y hay que trabajarlo para generar un cambio de forma global. Cuando hay un dolor de origen psicosomático, o sea, psicológico, mental, emocional, es porque hay bloqueado una emoción o varias emociones. Hay un dolor emocional que está oculto y que ha quedado reprimido por nuestros mecanismos psíquicos de defensa en el inconsciente. Nuestro dolor físico es
igual, directamente proporcional al dolor mental emocional, porque a veces prefiero sentir algo a no sentir nada. Y la forma en que mi inconsciente me da para que yo pueda expresar eso que no he podido procesar, que no he podido sentir, es a través de un resentir, no de resentimiento como sinónimo de rencor, sino que de un estar sintiendo ese dolor somatizado, ya sea como un patrón o como un dolor físico, síntoma de enfermedad. Entonces, el duelo global es un duelo tridimensional. Es decir, tenemos emociones en relación a la ausencia o a la pérdida del cuerpo. Esto generalmente nos da una emoción negativa, como lo podemos ver en el círculo de la izquierda de la pantalla, que es el duelo del cuerpo, el duelo por la falta de contacto. Entonces, cada vez que pienso en el muerto o en el que ya no está, en el caso de una separación, la emoción negativa sube por falta de contacto, porque hay una noción de carencia definitiva. Ahora, si nos vamos para el otro lado, el lado derecho, vemos que hay un duelo del recuerdo. Y esto, en plena conciencia, lo podemos usar para generar emociones positivas. Cuando yo estoy recordando a través de fotos, de recuerdos de la vida cotidiana, de viajes, de cosas que se compartían junto, esto me genera emociones positivas y me da una cierta tranquilidad, llenando momentáneamente esa carencia, esa ausencia del cuerpo. Entonces, la clave, ¿qué es? La clave es hacerlo en plena conciencia desde mi adulto de hoy. Desde el adulto de hoy, desde mis X años, la edad que tenga hoy, y en plena conciencia, observo que mi padre o mi madre o mi pareja o mi hijo o mi hermano, de quien sea que yo esté haciendo el duelo, o mi empresa ya no está, pero entonces yo hoy me puedo proteger, me puedo cuidar, me puedo llenar de esas necesidades que básicas en mí, de esos valores universales que me proveía esa persona o ese objeto, en el caso de una pérdida material, por ejemplo. Y esto me va a ayudar a mantener arriba la emoción positiva asociada a un duelo, haciendo el duelo del recuerdo en conciencia desde el adulto de hoy, para ayudar al niño que se queda, al niño interior, que se queda atrapado en las emociones de la carencia, del vacío, por el duelo del cuerpo, por la falta de contacto. Y en la medida en que nosotros podamos tomar conciencia de esto y dejar de salir del paradigma de que a la persona hay que olvidarla, que para salir de un duelo no hay que ver fotos, no hay que oler la ropa. O sea, esto es normal durante un periodo de tiempo y es incluso necesario que la persona pueda ver fotos, pueda oler la ropa, pueda escuchar la música que le recuerda a la persona, esos triggers de los que hablábamos en una parte de la conferencia, esos símbolos que me van a recordar lo que esa persona significaba para mí. Esto es normal durante un periodo de tiempo. Llevar un duelo, hacer un duelo por un año, máximo 2, es perfectamente entendible y aceptable. Más de eso, hay un bloqueo. Así que hay que darle el tiempo a la persona. Ya hablamos que el duelo es una espiral, no es un tratamiento lineal, no es como ir subiendo una escalera y en donde no se puede regresar de peldaño. Sí que a veces regresamos y varias veces podemos regresar, y las cosas que más nos duelen son las situaciones que más nos vamos a tardar en sanar. Así que esto es cuestión de mucha paciencia, de mucho acompañamiento y de que cada quien, desde el acompañamiento que nosotros podamos dar desde fuera, sin imponer, sin aconsejar, sin sugerir, es ir dejando que
ser un acompañante para que la persona vaya viviendo su propio proceso sin sentirse, sin sentirse de más, es decir, sin sentirse como frustrada porque no logra cumplir con nuestras expectativas, que a veces son de más. Y bueno, aquí está el principio de realidad que hablábamos hace un rato en una de las diapositivas anteriores. El principio de la realidad es la muerte biológica, que ya lo mencionamos, y esta foto habla muchísimo de este principio de realidad. Por supuesto que este gorila o esta gorila va a estar sintiendo una tristeza por la pérdida de su cría, pero no puede permanecer mucho tiempo siendo una presa fácil. Tiene que volver rápidamente a un estado de vigilancia para poder sobrevivir. Y nosotros en nuestro cerebro arcaico tenemos también esta accesibilidad inconsciente al principio de realidad. Y esto lo puede ver el adulto de hoy, desde su madurez, con los recursos que tiene hoy, que seguramente van a ser muchísimos más recursos que los que tuvimos de niños. Podemos, en conciencia, ver este principio de realidad y tomarlo e integrarlo. Y esto no quiere decir que no me va a hacer falta la persona, o que no le voy a extrañar, o que de vez en cuando no me va a dar nostalgia o no puedo estar triste. Por supuesto que no. Lo que queremos evitar es el exceso y quedarnos como entrampados en ese loop emocional en donde queda ese niño o esa niña interior herido, del que siento que no puedo salir y que va a estar bloqueando mi vida en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias. Entonces, porque, ojo, hay otras patologías también asociadas a duelos bloqueados. Por ejemplo, temas de abortos o de muertes intraútero pueden producir patologías de pecho, de seno, desde tumores, quistes hasta cáncer. Temas de abortos también pueden ocasionar fibromas, y cada fibroma es un hijo perdido, por ejemplo. No es la única razón, pero es uno de los factores a investigar cuando se presentan estas enfermedades. O, por ejemplo, una repito. O, por ejemplo, una endometriosis, que es este tejido fuera de útero. Generalmente tienen que ver con conflictos de exclusión o de rechazo. Y entonces hay creencias del tipo no puedo o no debo tener niños en la casa, y estas pueden ser incluso memorias de Proyecto Sentido por muertes previas a mi nacimiento. Entonces se instala de forma inconsciente una creencia de tener hijos es peligroso porque mueren y eso genera dolor, o por muertes en el transgeneracional también de niños. Y sucede en personas que les cuesta quedar embarazadas porque hay creencias de este tipo de no voy a poder ser un buen padre, una buena madre para poder proteger a mi hijo y que nunca le pase nada, que no muera. Porque la muerte de un hijo genera mucho dolor. Entonces hay que ir a buscar estos duelos bloqueados de niños, tanto en Proyecto Sentido como en el transgeneracional. Otra causa podría ser mis padres me sacaron de mi casa. Y esto no tiene que ser que me saquen realmente de mi casa física. Puede ser me sacaron simbólicamente de mi casa. O sea, me decían en aquellas familias donde es un mandato familiar el ser fuerte, y que hasta lo dicen, como en esta familia somos fuertes, o los Pérez somos personas fuertes que nunca nos rendimos, y de repente yo me siento triste y eso es sinónimo de debilidad para algunas personas, y entonces me siento como excluido, como desterrado del clan, siento que me sacan de mi casa o que no tengo derecho de estar en mi casa siendo niño porque soy diferente al clan, porque soy Pérez pero no soy fuerte. O no estoy siendo fuerte en este momento. Soy Pérez, pero tengo ganas de rendirme en este momento, porque en este momento me siento derrumbado, me siento devastado. Entonces, esto es una expulsión simbólica que ni siquiera me lo tienen que decir mis padres de forma explícita. Esto el niño lo capta de forma implícita por su percepción
por todo el lenguaje corporal, por los gestos de los padres, etcétera. Y también por el inconsciente colectivo que comparte la familia. Entonces, el adulto puede aceptar la muerte del abuelo de 89 años, pero el niño dice, me hace falta su afecto y sus abrazos. Ese que percibe el faltante es el niño y el niño no puede hacer el duelo, el niño no puede aceptar. Si al niño le hace falta el abrazo, el niño quiere el abrazo del abuelo, no quiere sustitutos. Si al niño le hace falta mamá, el niño quiere mamá, no quiere sustitutos. El niño va por la respuesta práctica. Es el adulto desde el principio de realidad biológica, fáctica, el que puede aceptar que el abuelo de 89 años murió. Como hemos dicho, es el adulto que con energía masculina puede ayudar al niño que está atrapado en el bucle de la energía femenina de la emoción. Y esto quiere decir, como no hay una cura mágica, que el duelo es un proceso, es un camino. Algunas veces es más rápido, otras veces es más largo. En algunas situaciones o para algunos duelos me tardo menos en hacer este proceso, en procesar y reprocesar la información hasta bajarla de la mente al corazón, integrándola, haciendo un cambio visceral en toda mi biología, y esto a su vez va a provocar cambios neuroquímicos en mi cerebro, que va a estar enviando a esos nuevos neuropéptidos asociados ya no a un estado de dolor, sino a un estado de paz, de gratitud, de aceptación, de apertura, de expansión, que es el aprendizaje. Entonces, para llegar a esto, necesito identificar no solo las pérdidas o los duelos, como ya mencionamos antes en este listado, sino qué significa esta pérdida para mí. Cuando yo tengo el duelo bloqueado de mi abuelo, o de mi padre o de mi madre, es qué significa, qué fue lo que perdí, aparte de su compañía, sus caricias, pero esas compañías y esas caricias, ¿qué me daban? Y siempre vamos a llegar a un valor. Me daban seguridad, me daban apoyo, me daban paz, me daban tranquilidad, me daban alegría, me daban placer, me daban satisfacción, me daban existencia, me daban comunicación, me daban comunión, conexión. O sea, ¿qué es el valor o los valores fundamentales que esa situación o esa persona llenaba en mí? Porque en el momento en que yo lo pierdo, empiezo a tener necesidades no satisfechas. Por ejemplo, pierdo mi empresa, se va a la quiebra, y para mí mi empresa representaba seguridad y protección. Además, empresa arquetípicamente es papá, la protección y la seguridad de papá, que biológicamente el rol masculino es el trabajo y proveer. Esto no quiere decir, por favor, que las mujeres no podamos hacerlo, pero estamos hablando de roles arquetípicos biológicos. El hombre en la época de las cavernas es el cazador, la mujer se queda en la cueva cuidando las crías, cuidando al clan. Entonces, claro, hay una pérdida de quizás real del contacto de la empresa, los colaboradores, tal, y hay también una pérdida simbólica de lo que esa empresa significa para mí y de las necesidades de que esa empresa llena en mí, que pueden ser necesidades biológicas como la alimentación, si esa es la empresa de donde yo obtenía mi sueldo, mi dinero para vivir, para comer, o pueden ser necesidades psicológicas, espirituales, como los ejemplos que ya mencioné. La empresa para mí significaba o significa mi seguridad, y también es una fuente de reconocimiento y es una fuente donde yo siento que existo y que tengo un territorio. Entonces, esas son las necesidades que desde el adulto de hoy puedo empezar a llenar desde mí mismo para que sea más rápida la transición de la pérdida de la empresa física. ¿Cómo lo hago esto? Bueno, llenando el lado derecho de los recuerdos positivos,
aportando recursos con diferentes protocolos, y esto nuestros alumnos ya lo saben manejar dentro de la metodología Renacer, que es la que hemos creado para trabajar toda la parte biológica, mental, emocional y física. Y las personas que nos están escuchando por primera vez en esta masterclass, pues al final de la clase va a aparecer nuestra página web para que ustedes puedan escribirnos también a nuestro mail o a un WhatsApp solicitando información. Entonces, después de llenar ese lado derecho de los recuerdos positivos, tomando conciencia desde el adulto de hoy, realizando actos simbólicos para ayudar a traspasar las barreras psíquicas de autodefensa y lograr llegar hasta el verdadero origen del dolor, del bloqueo emocional, y seguir detectando posibles bloqueos o posibles duelos escondidos detrás de otros duelos. Quizás detrás del duelo de la pérdida de mi empresa hay otro duelo bloqueado, otro duelo escondido, que es la carencia de apoyo de papá. Y, por ejemplo, yo lo podría somatizar con una alopecia o con una calvicie, porque es más fácil, entre comillas, psíquicamente, decir que tengo alopecia o que tengo un tema de calvicie, que hasta puedo decir que es hereditario, en vez de decir me duele a muerte la falta de protección de mi padre, me duele a muerte la ausencia de mi padre. Y entonces hay un duelo simbólico de la protección de papá, del no siento el afecto de mi padre. En la cabeza, sobre todo en la parte de la frente hacia atrás, es donde el padre pone la mano sobre la cabeza en símbolo de protección, de seguridad, de aquí estoy yo para protegerte del territorio externo. Entonces siempre vamos a estar buscando los significados, detectando todos esos posibles bloqueos y haciendo acompañamientos donde haya protocolos. En nuestro caso usamos protocolos de programación neurolingüística y de liberación de la memoria celular para poder facilitar esta toma de conciencia, traer eso que está ahí atrás, congelado, anclado en el inconsciente, hacia el consciente y poder procesar visceralmente esas emociones guardadas, esas emociones reprimidas, para que no sigan ocasionando todos estos bloqueos que puedo estar somatizando en mi vida hoy. Entonces es importantísimo que nos preguntemos, ¿qué quiero para mi vida hoy? ¿Qué quiero para mí? ¿Cuáles son mis fundamentos? Y hacer nuevos proyectos, empezar a tomar, después de haber hecho todo este trabajo emocional, viendo los recursos que tengo hoy para tomar responsabilidad por mi vida y ser un adulto emocional empoderado y en control de mis procesos interiores, tomar entonces decisiones diferentes. Tomar decisiones que me lleven a esa realización personal y a esa paz interior que tanto añoramos y que tanto estamos buscando. Así que muchísimas gracias. Dejamos ahora un espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus dudas, sus comentarios y que podamos tener un momento de interacción. Y al final del video en la siguiente diapositiva les vamos a dejar la página web, la dirección mail, el número WhatsApp al que ustedes se pueden comunicar para pedir información sobre nuestros cursos. No hacemos diagnósticos ni por mail ni por WhatsApp. Lo que podemos ofrecer son consultas individuales según tiempos en agendas o poderles referir certificados en los diferentes países para que puedan contactar con consultas presenciales. Muchísimas gracias a todos por estar en este camino de sanación, de superación, de transformación. Muchísimas gracias por
escuchar, porque todo esto ha salido de nuestra propia experiencia, de nuestros propios dolores, de mis propios dolores, y desde el propio dolor podemos conectar con el dolor del otro para darle herramientas y que pueda salir. Un beso enorme para todos. Muchas gracias.